Son las 7. Ya está bien, tenemos una alarma que nos viene a indicar cuándo empezar y cuándo acabar. Entonces, mi nombre es Clémence Lenis, es un nombre francés, y soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Está aquí, la sede está aquí en Madrid. Venimos ya desde hace cuantos meses, una vez al mes, venimos a dar una conferencia sobre la interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños es un texto central en la obra de Sigmund Freud. No es su primera obra escrita, pero es la obra central, la obra eje, es el principio de la teoría psicoanalítica. Porque es en este libro donde él va a producir el concepto de inconsciente. Es decir, que todo va a empezar a partir de este libro. Entonces, ¿se acuerda por qué Freud estudia los sueños? No, la señora que ya conoce. ¿No se acuerda? ¿Cómo? No sé. Freud elige los sueños, elige estudiar el fenómeno del sueño porque soñamos todos. Para que no le vengan a decir, no, pero para enseñarnos tu concepto de inconsciente has elegido una paciente histérica que está muy enferma. Adelante. ¿No? Por ejemplo, entonces dice, no, él ha estudiado, antes de producir la interpretación de los sueños, él ha estudiado ya la fobia, la obsesión, ¿no? La neurosis obsesiva, la histeria, ya tiene muchos libros escritos, pero dice, todos estos fenómenos que yo he ido estudiando con los pacientes, ahora ya puedo explicar cómo funciona. Y dice, ¿cómo lo voy a explicar? Para que todo el mundo me pueda escuchar, para que todo el mundo diga, está hablando de mí, que yo también tengo ese sueño. Pues va a utilizar los sueños, porque los sueños son fenómenos que ocurren en la vida onírica de cada uno de nosotros. Y durante toda la vida, digo que no vamos a dejar de soñar, ¿no? Vamos a dejar de soñar como vamos a dejar de vivir. Va asociado. Entonces, lo que nos va a enseñar con la interpretación de los sueños, hablando de los sueños, nos va a describir muy bien cómo funcionan. Qué función tiene, para qué sirve, qué ocurre ahí, cómo ocurre, para qué. Todo eso lo va a desglosar a lo largo de toda la obra. ¿Okay? Entonces, es algo, vamos a decir, muy interesante el trabajo que va a hacer, porque él va a utilizar los sueños para enseñarnos cómo funciona nuestro aparato psíquico. Sí, lo que tendríamos que saber, que las clases que tendrían que darnos en la clase, en el colegio, a la edad de 12 años, tendríamos que estar estudiando cómo funciona nuestro aparato psíquico, pues no nos lo dan. Es una herramienta muy importante, porque nuestro aparato psíquico es el que decide por nosotros, de alguna manera, ¿no? Es decir, que uno ya ha visto que no decide del todo su vida, decide, pero más o menos, ¿no? De repente se enamora y dice, entonces intenta justificar, porque empieza a explicar, ¿no? Es que es muy bonita, ¿no? Para justificar, pero no es porque es muy bonita que se ha enamorado. Por otras razones, ¿no? Que por qué uno ha elegido este trabajo, por qué uno pierde el trabajo, por qué uno va a llegar tarde. Mira, ¿no? Son razones inconscientes. Ya estábamos hablando de usted. Muy buenas. No, es decir, que son todas cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y que parece que no elegimos, ¿no? Por supuesto que no elegimos. Pero la elección es inconsciente, es decir, que no es que me lavo las manos y digo yo no elijo. Sí, por supuesto que elijo, pero de manera inconsciente. Por eso decía
la importancia de saber de nuestro aparato psíquico, de saber cómo funciona. Porque ¿qué nos viene a decir Freud en la interpretación de los sueños? Primer capítulo nos viene a decir que los sueños tienen sentido, que todos los sueños tienen sentido. ¿Y cuál es el sentido de los sueños? Es una realización de deseo. Pero ojo, dice, es una realización de deseo, pero después de la interpretación. Es decir, que para saber qué sentido tiene, qué deseo hay ahí, hay que hacer el trabajo de interpretarlo. ¿Y cómo se interpreta un sueño en psicoanálisis? Porque no es que vamos a utilizar una herramienta y vamos a decir, ¿no? Aquí, entonces, he soñado con una escalera, pum, pum, y entonces quiere decir tal cosa. Hay sueños típicos, lo vamos a ver ahí dentro de un ratito. Hay sueños típicos que casi todos hemos hecho. Pero dice, pero igual, aunque hay sueños típicos que parece que vemos dónde nosotros, qué deseo realizamos, igual hace falta un trabajo para saber en cada sujeto. Porque tú y yo podemos hacer el mismo sueño, o en apariencia. Sí, yo también he soñado con la lluvia o lo que sea. Aparentemente es el sueño, pero si tú vas a sesión y yo voy a sesión, salimos con un deseo diferente. ¿Cómo se interpreta un sueño? Iba a decir, es muy fácil, pero la ecuación es muy fácil. Primero lo tengo que contar, ¿no? Porque si no, no vamos a saber del sueño. Porque una cosa es el sueño que tenemos en la cabeza y otro es el que vamos a contar. Y que solamente existe el que vamos a contar. Porque el que tengo en la cabeza, no podemos. El psicoanalista no puede meterse en la cabeza del sujeto, del paciente, para averiguar cómo es. Entonces solamente el psicoanalista va a escuchar el relato. Entonces, primera cosa muy importante es que cuando el paciente va a relatar el sueño, ya hace un trabajo, ya transforma. Porque tú tienes una idea en la cabeza y cuando la intentas transmitir, no es exactamente lo que tenías en la cabeza. Tienes de alguna manera que traicionar lo que tenías en la cabeza o adaptarte, ¿no? Hay algunos poetas que dicen que faltan palabras. En ese sentido, no que falten, ¿no? Pero el sentido es que parece que faltan porque nunca termino de poder decir exactamente lo que quiero. Siempre hay una distancia. ¿No les ha pasado? Entonces, con el sueño pasa lo mismo. Es decir, que yo sueño y después lo voy a relatar. Y Freud va a decir, lo que realmente nos interesa es el resultado del trabajo que hace el paciente. No nos interesa el sueño soñado. Nos interesa el sueño relatado. Es decir, esa distancia aquí, ¿no? Es lo que nos interesa, en el sentido que hubo una transformación. El trabajo de relatar. Porque hablar es un trabajo. Es el resultado de un proceso donde siempre vamos a deformar. Vamos a deformar. Te pido, ¿qué has hecho ayer? Y no me vas a contar lo que has hecho. Me vas a transcribir algún recuerdo tuyo, algunos datos bien seleccionados, y no me vas a contar la verdad. Pero no por mentirosa, sino porque no se puede. No se puede. El ser humano no tiene, digamos, la capacidad de decir lo que le gustaría a veces, ¿no? O su verdad. No tiene. Entonces, ¿qué vamos a decir? Freud no se va a romper diciendo no se puede, qué horror, como hay algunos que lo van a criticar y va a decir no. Va a decir no. Ese texto, lo que me cuenta el paciente, ese es el texto sagrado. Eso es mi texto sobre el cual yo voy a trabajar. ¿Para qué? Para fabricar la interpretación. Entonces nos cuenta. Adelante.
Entonces nos va a explicar que a partir del relato del paciente, el paciente no solamente va a contar, ¿no? Va a contar su sueño, ¿no? Por ejemplo, hay un sueño de Freud que dice: he soñado con mi amigo R. Se parecía mucho a mi tío. Se parecía mucho a mi tío y... que no me acuerdo. No me acuerdo bien, pero que había un sentimiento sobre eso, ¿no? Que le parecía bien o que le parecía mal o que había un... ¿no? Que no... Y siento mucho cariño a eso. Y siento mucha ternura por mi amigo R, que se parece, ¿no?, a mi tío, dice. Eso es el relato del sueño. Entonces vemos que son 2 líneas el relato del sueño, muy cortito. ¿Y qué deseo va a realizar? Ni idea, ¿no? Entonces Freud dice, a partir de ese relato, el paciente tiene que ir asociando. ¿Y qué quiere decir asociar? Decir lo que se le ocurre. Por ejemplo, he soñado con mi amigo R. He soñado con mi amigo R. Y entonces él se va a empezar a acordar. Sí, pero en el sueño no se parecía exactamente a él porque tenía la barba, porque tenía la cara así, porque no sé qué. Y entonces lo voy a interpretar. Si es lo que va a hacer el psicoanalista con su escucha de todo ese material hablado por el paciente, va a interpretar el deseo. Es complejo. Es un libro así, ¿no? Hay que estudiar 20 años. Digo que estamos haciendo una pequeña conferencia intentando acercar ese material, pero que es algo complejo. Es decir, que para fabricar un sueño hay lo que se llama el sueño real. El sueño real es el sueño soñado, ¿no? O el sueño que uno se acuerda, la historieta que uno se acuerda. Pero para producir ese trabajo, hubo un trabajo, no aparece el sueño así. Hubo también ideas que participaron para que yo soñase con tal cosa o tal otra. Y después hay otro trabajo que es el trabajo donde yo lo voy a relatar. Entonces Freud nos va a decir que ese trabajo, ¿no? ¿Por qué hay que interpretar? ¿Por qué no puedo realizar el deseo así tal cual? ¿Por qué tengo que interpretarlo? Porque uno no puede decir, mira, he soñado con esto porque yo deseo esto y ya está. Dice, porque para el sujeto eso no es tolerable. El sujeto tiene una parte en su vida que no puede tolerar, porque fue reprimida hace mucho tiempo, cuando era chiquitito. ¿Ven? La niña aquí ya ha reprimido. Es un ser humano, está silenciosa, calladita, ya ha reprimido, ya tiene inconsciente. Es decir, que nos ocurre a todos. Y entonces, es decir, ¿qué ha reprimido? Freud va a decir, ¿qué se reprime? Deseos sexuales infantiles reprimidos. Los primeros impulsos de los niños. Esos primeros impulsos, vemos que los niños son salvajes, que hay que educarlos, indicarlos, porque si no, son pequeños primitivos, como el ser humano fue hace miles de años. El niño es igual, pero tiene la suerte de caer en familias donde le vamos a ir indicando, eso no se puede, comerte a la hermanita no se puede. No, porque el niño es un caníbal, todo lo pueden poner en la boca y se comería lo que sea, a la hermanita también, ¿no? En ese sentido. Entonces todo eso, como no se puede mantener, se va a tener que reprimir. Cuando decimos que para el niño, como para la niña, su primer amor es la mamá, después es un amor prohibido. Es un amor prohibido, eso es una ley humana para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ir a buscar fuera, porque si no nos quedamos en casa. Entonces la ley del incesto es la que nos va a permitir salir de casa a buscar otros amores. Que después vemos que el amor que hemos elegido se parece un poco a papá, se parece un poco a mamá, por algo será. Claro, siempre hay un rasgo, no los podemos olvidar, porque hemos reprimido, pero no del todo. Salta.
Y por ejemplo decimos, o Freud dice, que durante la noche la censura, que está muy activa con nosotros ahí de día, está muy activa, funcionando muy duro, no nos deja pasar cualquier cosa, pues en la noche está más relajada, también debe estar medio dormida. Y entonces deja pasar cositas. Pero no del todo, porque también vemos que el sueño que tenemos, ¿no?, sale muy deformado. El sueño que aparece en la conciencia está muy deformado, porque ha trabajado la censura. Y la censura se ocupa en deformar el material. ¿Para qué? Para que la conciencia no se entere, para que no pueda detectar cuál es el deseo que hay debajo de eso. Por eso que se necesita el psicoanalista para venir a reconstruir el trabajo que se ha hecho. El trabajo que se ha hecho, es decir, imaginemos, tengo una imagen que no es exactamente así, pero para ver si lo podemos entender. En el inconsciente tengo una imagen de la realización de un deseo. ¿Ok? Esa imagen para mí es intolerable, no me puedo imaginar vivir eso, imposible. Me lo enseñas a mí, lo voy a negar del todo. Entonces, ¿qué hace el aparato psíquico? Dice, ¿no lo quieres ver? Pues lo vas a ver igual, pero te lo voy a transformar. Entonces, Freud, que en la interpretación nos describe muy bien, nos va a enseñar que en el aparato psíquico hay 4 obreros que van a trabajar para transformar esa imagen, para que sea una imagen que yo pueda tolerar. ¿Y por qué lo puedo tolerar? Porque la mayoría de las veces no la entiendo. No la entiendo. Entonces, claro, no me queda otra que tolerar. Aunque a veces también lo olvido el sueño. Olvido el sueño porque no tolero.
pueda acercar, ¿no? Es decir, que ese es un aparato que nos va a explicar Freud, ¿no? Donde tenemos el inconsciente que ya está cerrado para siempre por la barrera de la represión. Ya hemos reprimido. De chiquitito ya hemos reprimido. Y nunca más vamos a saber del inconsciente solo por sus efectos. Sus efectos, que quiere decir que hemos pasado por la represión y que después hemos pasado por la censura. Y entonces, pum, que tengo un resultado en la conciencia. Pero tuvo que haber trabajo para llegar a la conciencia. ¿Y qué es los efectos del inconsciente que Freud llama el sueño, los síntomas, el lapsus, el olvido? Dice, todo eso no es el Alzheimer. El olvido es un efecto del inconsciente. El inconsciente no se quiere acordar. Ustedes saben, uno no olvida cualquier cosa. No olvida cualquier cosa. En general olvida algo que le ha molestado por alguna razón. Y a veces es un detalle, no es algo muy importante porque el otro se... No, es un pequeño detalle. Pero ¡pum!, lo olvida todo. Me olvidé tu nombre. Bueno, eso es lo clásico. Porque, y no es por ti, sino porque en tu nombre me hace recordar a mi historia otra persona que se llamaba igual o parecido y que yo tengo un problema con esa persona. No hay que tomarlo por algo personal. Es como uno se relaciona con esa palabra. Por eso que es interesante, porque es con las palabras que nos relacionamos. No tanto con las personas, con las palabras. Y hay palabras con las cuales no nos llevamos bien. Esta palabra siempre me la olvido, nunca me acuerdo. Y nos pasa a todos, ¿no? Entonces dice, efecto del inconsciente. Hay algo en esa palabra que me hace recordar algo que tiene que ver con eso. Que después, si queremos saber, hay que ir a tumbarse en el diván y hablar, asociar libremente para que se produzca, digamos, la razón, el sentido, el porqué, ¿no? Del mismo modo cuando hablamos de los síntomas, ¿no? El neurótico obsesivo, por ejemplo. Hay un caso que es bastante clásico, ¿no? Que dice que hay personas que siempre necesitan lavarse las manos, ¿no? Y están todo el tiempo lavándose las manos, que no lo puedo evitar, y si lo evito me siento mal. Entonces va a lavar las manos, para evitar sentirse mal. Tampoco está mal tener las manos limpias. Pero claro, si no lo puede evitar es que es un síntoma que encubre otra cosa, que detrás de eso es el efecto del inconsciente, encubre otra cosa. Y aunque eso es un síntoma muy común, ¿no? Eso de necesitar siempre tener las manos limpias es un síntoma muy común, pero para cada persona encubre otra cosa. Por eso que lo que nos viene a decir Freud en la interpretación de los sueños es que hay una apariencia que nunca nos dice la verdad. Que detrás de esa apariencia siempre hay otra razón. Por ejemplo, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Uy, 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 cuidado con te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero matar. O lo que sea. Pero todos los sentimientos exagerados encubren otra cosa. Bueno, digo que cuando... También los normales, ojo. También los normales. Pero digamos, como son normales, digamos, aceptados, ¿no? Pero todas las exageraciones, una persona que se enfada mucho con uno de vosotros, pues le pasa a él algo, que tiene un problema. ¿No? Digo, pero no es lo que dice. Se enfada porque mira que llegaste tarde, que no pude, que no sé qué, entonces perdí el autobús y no sé qué, no sé qué, por tu culpa. Está enfadado por otra cosa. No sabemos qué, pero está enfadado por otra cosa. Es decir, que eso es la idea más importante, o por hoy podemos pensar, más revolucionaria. Es decir, que vivimos sin darnos cuenta de lo que realmente es importante para nosotros. Porque todavía vivimos con lo que sentimos, si no creemos que lo que sentimos es nuestra verdad. Lo que sentimos es un efecto
trabajo que se hizo para que yo sintiese eso. Pero la verdad no es esa. Entonces yo no puedo creerme del todo lo que yo siento. Si yo me creo del todo lo que yo siento, estoy delirando. Y perdón, porque nos pasa a todos. Siempre caemos en eso de que nos creemos que los... No, muy difícil. Cuando sentimos, lo creemos y lo siento. Pero ¿se acuerdan de Copérnico? Que también nos decía Copérnico, ¿no? Que nos vino a decir, lo que ves, que no es, el sol no gira alrededor, así el sol gira, no, el sol no gira alrededor de la Tierra. Eso es la trampa, tú ves lo que ves, pero eso es una trampa. Lo que realmente pasa es la Tierra que gira sobre su eje a 80.000 kilómetros por hora y alrededor del Sol. Y tú no te enteras. Es decir, que del mismo modo que somos ciegos a los fenómenos ¿no? planetarios de la galaxia, también estamos ciegos a lo que nos pasa a nosotros. ¿Te imaginas? Es que me tengo que sentar. Es que es muy fuerte. Uno cree, ¿no? Pero que no puede creer lo que... Entonces, claro, ¿qué hago? Tengo que poner una distancia. Tengo que poner una distancia, aunque me agarre ahí el sentir. Tengo que sé que no es. Que no me lo puedo creer. Sé que no es. Entonces tengo que poner una distancia. Pues eso Freud nos lo enseña desde los sueños. Desde la interpretación él nos va a decir, no, eso es una apariencia. El sueño relatado es una apariencia. Nunca es lo que dice que es. Aunque parece que es así, que dicen, no, pero ahí se ve claramente que realizaba un deseo, que mira, ¿no? Hay un sueño así que me parece muy didáctico, ¿no? Que Freud dice que es un sueño que él podía soñar todas las veces que él quería. Es decir, que a la noche comía mucha sal, ¿no? Y entonces durante la noche pues tenía sed. Y entonces muchas veces eso producía que soñaba que agarraba un vaso con un agua fresca que venía a satisfacer su sed. Entonces ese sueño nos lo enseña para enseñar cómo uno utiliza el sueño para satisfacer un deseo. Pero el verdadero deseo que realizaba Freud ahí no era la satisfacción de satisfacer la sed, para nada. Había que analizar el sueño para saber qué es lo que utilizaba, es decir, que él utilizaba su sed para satisfacer una función biológica, pero para, en el fondo, satisfacer otra cosa. ¿Y qué se satisface? Un deseo sexual infantil reprimido. Pero ese deseo del cual, así con ese nombre, así, qué sé yo, que no corresponde exactamente a lo que dice. Porque el deseo sexual infantil reprimido es un motor, es nuestra energía. Es lo que nos ha humanizado, es lo que queda, es una energía. Y es una energía que pulsa y que constantemente quiere, ¿no? Quiere pasar, quiere expresarse, quiere decir lo suyo. Y entonces, claro, en general con nosotros llega, ¿no? Te caes. Ah, claro, no lo he visto. Ah, ¿cómo que no lo has visto? ¿Y te crees que es una casualidad? ¿Qué casualidad? Dice, ahí es el inconsciente que ha pulsado una frase que no pudiste decir. Y en lugar de decirla te caes. Puede ser. A veces nos gustaría mandarle a la mierda a este o al otro y no lo hacemos. Porque queda mal, porque no conviene, ¿no? Para quedar bien. Entonces no callamos. Eso sale por otra parte. Va a salir. Tiene que salir. Necesitamos hablar. Necesitamos decir y poder decir las cosas que nos pasan. Y cómo vemos las cosas que nos pasan. Y cómo vemos las cosas que le pasan a los otros. Tenemos que poder hablar. Pero no solemos estar hablando, tener la libertad de poder hablar todo lo que queremos. Y menos con nuestros amigos. Si yo le digo a mi amiga todo lo que quiero, la pierdo. ¿Se entiende? Quiero decir.
Por eso que también la libertad de poder hablar en el diván es poder criticar a todo el mundo sin molestar a nadie. Porque si yo critico, mira, te empiezo a criticar, ¿no? Entonces aparentemente, no. Vamos a hacer otro ejemplo. Hablo contigo, pero la critico a ella. Entonces, ¿qué vas a pensar? Qué criticona que es esta. Así que mañana me puede criticar a mí. Porque no es que ella tenga razones para que yo la critique. ¿Entiendes? Entonces ya me estoy denunciando como criticona. Entonces dice, no, esta no. Es muy criticona. Sin embargo, necesitamos hablar. Porque nuestros sentimientos, también nos viene a enseñar Freud en la interpretación de los sueños, nuestros sentimientos no son todos buenos. Bueno, viendo el mundo en el cual vivimos, vemos que el ser humano también es capaz de cualquier burrada, ¿no? Y no es que ese ser humano ahí que está afuera y todo no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros también somos algo así. Bueno, no todos, hay unos que son realmente hijos de puta y asesinos y todo eso, y hay otros que no tanto. Pero lo que quiero decir es que en cada uno de nosotros hay cosas hostiles. Hay cosas en contra de los demás. Que a veces se me ocurre y digo, a este lo quiero matar. Pero lo reprimo porque no soporto tener ese sentimiento. Yo quiero ser todo buena, poder amar a todo el mundo, sentirme bien con todo el mundo y no querer nada negativo a nadie. Pero eso no existe. El ser humano tiene esa variedad de sentimiento. Entonces, ¿qué hago con mi hostilidad? ¿Qué hago con mi hostilidad? ¿Qué voy a hacer? Entonces, contrato a un psicoanalista para poder decir y putear todo lo que quiero sin molestar a nadie. Incluso lo puedo putear a él. Tampoco se va a molestar. Para eso lo pago. O si no, ¿qué pasa? Tengo culpa. Tengo culpa por haber fantaseado cosas malas a gente que además quiero. ¡Ojo! Porque los sentimientos agresivos hostiles no son de cualquiera. Son que esa gente que yo amo, a la vez tengo contradicciones en mis sentimientos. La quiero, pero a la vez me gustaría hacerle una zancadilla. Porque le está yendo muy bien a mi amiga y me jode un poco, ¡pum!, una zancadilla. Pero claro, solamente a veces uno tiene culpa solamente por haber fantaseado algo hostil hacia el otro. Es decir, que a veces nuestra fantasía tiene en nosotros el poder de la acción. Como si eso fuese verdadero, como si realmente lo hubiese realizado. ¿Y qué pasa cuando tenemos culpa? Porque no estoy hablando de la culpa consciente, que me siento mal porque mira lo que le dije y todo eso. No estoy hablando de esa culpa. Estoy hablando de esa culpa inconsciente. Tan inconsciente que como los sueños, solamente sé cuando veo el resultado. ¿Y sabes lo que es el resultado de la culpa? El castigo. Por ejemplo, lo que te decía ahí, me caigo, no lo he visto, culpa. Porque tuve una mala idea que apenas me di cuenta y me siento mal por haberla tenido y entonces me caigo como castigo, me castigo a mí misma. Bueno, y eso lo hacemos casi todos, Castigarnos a nosotros mismos porque tuvimos pensamientos. Bueno, hay otros que van a la iglesia y dicen, mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Para tranquilizarse. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué papel juega el superyo en ese momento? El superyo es el que viene a decirte qué mala que eres, mira lo que has pensado, no está nada bien, está prohibido hacer eso, te voy a castigar. Y pum, te caes y te rompes la cadera y te vas 3 de 15 días al hospital. Pero a ver, el subconsciente es el hecho real, el consciente... No, el hecho real es que te caes y que te vas al hospital.
Pero todo lo demás, eso es una elucubración que yo estoy haciendo. ¿Ok? Es decir, que viendo a los pacientes les pasa eso. Entonces digo que yo puedo hablar desde los pacientes. La gente que no es paciente, yo no puedo saber lo que les pasa. Pero es que cuando quieres asesinar algo te quedas divina. ¿Cómo? Que cuando quieres asesinar a alguien, que te quedas luego divina. ¿De haberlo asesinado? Bueno. O de haber pensado. Ah, pero eso cada uno tiene que poder asumirlo. No, si yo no. Bueno, pero que eso, entonces, pero hay que ver, porque también eso es una apariencia. Ella dice que lo asume, pero después habría que estudiar el caso. Si realmente lo asume, ¿cómo vive? ¿Dónde se va castigando? Sí. Si todo es una apariencia, o siempre nos estamos enmascarando, ¿en qué momento llegamos a ser nosotros mismos entonces? ¿En qué momento nos quitamos la máscara? ¿En qué momento dejamos de ser una apariencia? O sea, ¿se llega a ese punto, no? No, porque no existe, no es una máscara, es nuestra verdad. En el sentido que el ser humano es inconsciente y consciente, así funcionamos. Por eso que decimos que la verdad, decimos en psicoanálisis que la verdad es el tiempo, el momento de la interpretación. Me interpretan y ahí me dicen algo que tiene que ver conmigo. Ahí veo y digo, ah, sí, no lo había visto nunca, no me había dado cuenta. Bueno, o hay otras que pasan también desapercibidas, que uno no lo ve. No se ha dado cuenta que hubo interpretación. Es que el ser humano vive ciego. Tiene ojos, pero no ve. Se ve a sí mismo, en todas partes. Ahí me hace pensar, bueno, retomando el mito de Edipo Rey, que finalmente quizás lo que más vale es quitarnos los ojos y andar ciegos por la vida. Es que no hace falta, ya lo estamos. Pero creemos ver, no sabemos que estamos ciegos. Vivimos en esa ilusión, como el que cree que el sol gira alrededor de la Tierra. La ilusión al sacarse los ojos. Sí, pero él realmente ha pecado, nosotros solamente hemos fantaseado. Él pecó. Él se casó con la madre y mató al padre. Pero pecó inconscientemente. No sabía que era su padre, no sabía que era Exacto, su padre. por eso que dicen que ese relato que Freud lo toma para enseñar que es algo que nos pasa a todos. Es decir, que lo hemos hecho, pero inconscientemente. A él además, no, que lo ha hecho en la conciencia. En principio nosotros no. Nosotros lo hemos fantaseado, lo hemos hecho en la conciencia, por eso tuvimos que reprimir. Porque esto está prohibido. No se puede. Sí. Bueno, una función podría ser el cumplimiento de deseos, ¿no? En los sueños. ¿Qué pasa con los sueños de repetición o los sueños de angustia, pensando en el traumatismo? Ahí estoy pensando que el sueño también es un trabajo de elaboración. No Pero también es dice Freud que sin análisis el sueño, la única función que tiene es mantener el dormir. Porque te cuentan una historieta y así mantienes el dormir. Por eso que también cuando uno no escucha el despertador y transforma el sonido del despertador en otra cosa para poder seguir durmiendo. ¿No? Por ejemplo. Pero en análisis sí que es una manera de elaborar. Pero lo tienes que ir a contar al psicoanalista, porque si no, ¿qué sueño es? Repites hasta que no te lo interpretan. Cuando te lo interpretan, ya dejas de repetir. Porque es como si uno estuviese en un engranaje, ¿no? Como una cuestión no resuelta, ¿no? Una cosa que no termina de cerrar. Te lo repite. También nos pasa en los sueños como nos puede pasar en la vida. Siempre me enamoro del mismo tipo de hombre. Tiene que tener tal rasgo y lo veo y me doy cuenta, claro, al quinto, al sexto ya veo que estoy cayendo siempre en lo mismo. Que tiene que ver conmigo, pero que no puedo evitar. Repito, ¡pa! Y el sueño de angustia es porque
acerco mucho a lo prohibido. Y es intolerable. El sujeto no lo puede tolerar y se despierta. A ver. Cuando vamos a la calle y nos ponemos la máscara de confianza, que cuando volvemos a casa somos tal y cual, que ni durmiendo podemos ser nosotros mismos. Perdón, no te entendí muy bien, sí. Digo yo que cuando vamos a la calle nos ponemos la careta social. No te estoy hablando de careta social. Te estoy hablando de la careta que tienes contigo misma, que nunca vemos. Pues claro. ¿Ah? Nunca vemos. Eso es el drama humano, que nunca vemos y que nos gustaría. Y que nos gustaría mucho saber realmente, ¿no? Que el de siguiente es conocernos nosotros. No, que siempre somos una sorpresa. Siempre nos vamos a descubrir diferente a lo que nos imaginábamos. O eso tendría que ser. Cuando quiero repetir, cuando quiero ser, no, yo soy así, es que yo soy así. Te quiero repetir. Muy bien, así le escucho. Quiero repetir. Ok. ¿No? Eso es una enfermedad, querer repetir, ¿no? Mantenerse siempre igual a sí mismo. No, el ser humano tiene la posibilidad de la transformación constantemente. Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta, que es muy didáctico. Dice, ¿no? He besado a ese hombre, ya no soy la misma. Ya me llevo el beso de ese hombre que tanto quería besarlo y por fin lo he besado. Ya no soy la misma. No puedo ser la misma. Y entonces con una sola novedad, ya tengo que reorganizar todo. Ya no puedo ser la misma. ¿No? Eso es una capacidad del hombre. Porque por un lado está ciego, pero por otro lado tiene la capacidad de transformación. Y una gran capacidad de transformación. Entonces, digo que no es todo así jodido. Que hay cosas, ¿no? Que efectivamente somos ciegos a nosotros mismos. Por eso necesitamos de los demás. Poder contar con otro que nos viene a decir algo que ve de nosotros. Que nosotros no vemos. Que el otro sí ve. Ve que nosotros vamos dando consejos a los otros. Tú tendrías que hacer eso, que para resolver tu problema, esto, no sé qué, no sé cuánto. El otro no quiere. No quiere los consejos. Pero nosotros pensamos que sabemos cómo podemos ayudar al otro, porque vemos su problema. Pero el nuestro, no digo que el... ¿Cómo se dice en español que nunca me... ¿no? Lo de la viga en el ojo, la paja en el ojo ajeno, pues eso es el mejor ejemplo. Además uno tiene que poder saber. Cuando yo me pongo a criticar mucho a alguien, estoy hablando de mí. Que no hay escapatoria. Además cuando uno habla, siempre habla de uno. Aunque esté hablando del profesor, aunque esté hablando del presidente de gobierno, siempre habla de sí mismo, es decir, su manera de ver las cosas. No escucha cualquier cosa, escucha algo que tiene que ver con uno, en algún punto. Por eso decimos que no somos libres, porque no podemos salir de nosotros mismos. Siempre está enganchado a nosotros, a nuestra historia. A nuestra máquina, a nuestro aparato psíquico. No podemos salir de nosotros. Pero según lo dices, es como que te puede dar un poco de reparo, de cosas, ¿no? Yo me siento en general libre. Puede ser que, bueno, claro, tengo mis cosas seguramente, pero según lo estás contando es como que estamos atrapados. Es que estamos atrapados. Pero no digo que no haya una libertad de decir que uno puede organizar su vida y sintiendo que se levanta cuando quiere, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, digo que habla con no sé quién y no sé qué, pero no. Lo que yo digo es que estamos sobredeterminados, que no tenemos la libertad de pensar lo que queremos.
Bueno, pero entre el subconsciente o el inconsciente y la realidad se va trampeando, ¿no? Tú ya vas viendo, no sé cómo explicarlo. Que hay cosas inconscientes que no te enteras, pero que te llevan a un sitio que tú controlas, ¿no? Con tu razón. ¿Qué quiere decir controlar? Pues enterarte de que está pasando algo. ¿Crees? Le das una explicación, tu razón interviene para explicar el asunto, pero eso no es. No, a lo mejor sí. ¿No? A mí me hace pensar también en el mito de Narciso y Eco, que Narciso se queda contemplando su visión mientras está Eco hablándole. Y es lo mismo, que si él se hubiese sacado los ojos, hubiese seguido el eco de Eco y hubiese ido al encuentro. Pero se quedó en ese mundo de imágenes que era su reflejo y el río que pasaba. Es que somos muy narcisistas los seres humanos. Sí, pero no en el sentido negativo de la palabra narcisista, porque yo pienso en Narciso, de que él está buscando la belleza en sí mismo para entenderse. Y en esa búsqueda de la belleza, de quién soy yo, por qué los demás me quieren o por qué convivo con los demás, no lo encuentra y se queda fijo en su mirada. Si no se hubiese dejado engañar por lo que él no encuentra, hubiese escuchado a Eco y lo hubiese seguido y hubiese sido el encuentro amoroso que siento yo que es la culminación de la existencia estética y psicoanalítica. Pero eso. Bueno, pero eso es la trampa del narcisismo, ¿no? La trampa del narcisismo es que me voy a quedar... Quererse mucho como no quererse. ¿Sabes? ¿Cómo? Como quererse mucho como no quererse, creo yo que es la trampa narcisista. Es que yo creo que uno llega realmente a quererse a través de los demás. Exacto, como Eco, que quería Narciso. A través del otro me puedo amar. Es decir, amando a los demás, yo me amo. Porque amarme a mí, ¿a quién amo en mí? ¿A quién amo en mí? Porque a mí yo no me veo. ¿A quién amo en mí? Sí, amo a mi madre, a mi primer amor, que nunca pude abandonar y que sigue viviendo en mí. Entonces no quiero ver otra cosa porque me distrae de mi amor con mi mamá. Eso es el narciso. Porque más allá que sea guapo, que no sea guapo, ¿no? Que da lo mismo de esa belleza supuesta, sino que es mi mamá, y mi mamá, ya ustedes saben, era la más bella, la más hermosa y además lo podía todo. Era fantástica. Pero claro, era. Porque hemos crecido, que vimos que hay gente más guapa que ella, que no puede todo, que puede muy poco, como todos los seres humanos, que es un ser humano, que tiene un montón de defectos, que tropieza en un montón de cosas, que repite errores, como todos, vaya. Que no es ese ser especial, ¿no?, que vimos cuando éramos chiquititos. Pero claro, la vimos especial porque nosotros no podíamos hacer nada. Sin ella, nosotros no seguíamos, nos perdíamos. Entonces, claro, la queríamos, pero la queríamos por interés. Porque si dejaba, nos abandonaba. Bueno, los niños cuando tienen sueños ahí por la noche, que gritan y tienen pesadillas, porque fantasían que sus padres se van a largar. Que es lo que realmente temen. ¿Y por qué se van a largar los padres? Porque el niño ya ha fantaseado cosas prohibidas. Y él no se da cuenta que sus padres no saben lo que ha fantaseado. Él piensa que saben. Hay niños que tienen pesadillas, ¿no? Y a la noche van a la habitación de los padres, a la cama, para ver, ¿no?, si lo que han fantaseado no se ha producido. Para comprobar, papá está, no lo he matado. Bueno, todo eso para decir que la madre tiene una importancia durante los primeros años de nuestro desarrollo, ¿no?, y el padre también, pero sobre todo la madre, ¿no?, tiene una importancia de tal forma que dicen que la madre en uno no muere nunca. Vive con nosotros toda la vida, morirá con nosotros.
Y la madre de cada uno, evidentemente, ¿no? La madre de cada uno que ha dejado ahí su... Digo, que a nuestra madre lo que le ha impactado es su propia madre, ¿no? Cada uno con su madre. No es que tú te ha impactado tu madre y entonces tú piensas que tu madre tiene esa relación tan fuerte contigo. Ella tiene una relación fuerte, pero con la suya. Es decir, que siempre estamos enganchados, ¿no? en esa situación primordial en la cual hemos vivido, en la cual nos hemos desarrollado, en la cual hemos crecido. Y que el verdadero crecimiento es poder despejarse de eso, que ya no existe, que ya no está, que ya somos adultos, ya está, tenemos que fabricar vida, ¿para qué? Para los demás, ¿no? Que decimos, ya tenemos que ser padre y madre para otros. Entonces lo podemos hacer de manera biológica y lo podemos hacer de otra manera, que ser padre y madre no es solamente biológico, ¿no? Es decir, que cada cosa que damos al otro es una manera de ser madre. No solamente existe la leche. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo llega Freud a la conclusión de que los sueños son consecuencia de esa represión sexual infantil? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Porque estudia, por ejemplo, en el tema que nos ocupaba hoy, pero que yo me he desviado un poquitín, cuando habla del material, él ha visto que hay sueños típicos. Y un sueño típico es cuando soñamos que se ha muerto un ser querido. Puede ser un hermano, una hermana, el padre, la madre, ¿no? Y entonces, porque él estudia y entonces ve que, entonces el paciente viene y dice, no me va a decir que eso es una realización de deseo, que eso no es una realización de deseo, ¿cómo yo puedo desear que se muera mi hermano, que lo quiero tanto? Pues sí. Entonces dice que el sueño típico es cuando yo estoy muy triste por la muerte. Porque a veces se muere algún ser querido en el sueño, pero yo no siento nada, ¿no? Estoy ocupada en otra cosa. Pero dice, el sueño típico es cuando siento una tristeza, pero que me despierto y lloro, me lo he creído. Se había muerto y me lo he creído, ¿no? Y dice que la exageración de las lágrimas, la exageración de la tristeza, es porque realmente he realizado un deseo que yo quería. Bueno, con los hermanos, dice, es bastante evidente. Entonces nos lo va a explicar Freud ahí justo en ese capítulo. Dice, con los hermanos, cuando somos chiquititos, bueno. Ahí lo decimos además. Los hermanos mayores, cuando tienen hermanos pequeños, es porque les salvaron la vida, porque si no... Imagínate, el hermano mayor viene, es el rey de la casa y de repente viene un chiquitito que viene ahí, un bebé que llama toda la atención, que los padres lo empiezan a mirar y dejan de mirarme a mí, cuando yo tenía la mirada así, mi madre respiraba por mí y de repente no. Claro que lo quiero matar. Pero es un sentimiento infantil. Pero lo mismo, es un sentimiento infantil que no ha desaparecido. Está inconsciente, está reprimido. Pero no tiene nada que ver con la sexualidad. Tienes razón, más o menos. Que no he hecho hincapié en la sexualidad, tienes razón. ¿Ves? Yo también reprimo, me escaqueo. Vamos a decir, la sexualidad es porque el ser humano, su primer amor es la madre, y que sea el niño o la niña, su primer amor es la madre y es sexual. El niño va a ir aprendiendo, ¿no? Dicen que el desarrollo sexual del niño primero empieza por la boca, ¿no? Todo le entra por la boca, ¿no? Por eso que después el mundo le entra por la boca. Primero la leche y después todo, cada cosa que agarra, ¡pum!, la boca. Todo, porque es su manera de aprender el mundo. Es decir, que la primera fase, que llamamos la fase oral,
es la sexualidad oral. El desarrollo, porque ¿qué es la sexualidad? Porque Freud va a hablar de un desarrollo de la sexualidad humana. Pero la sexualidad humana va a decir, no es solamente se resume a los genitales. La sexualidad humana es todo lo que está tocado por la palabra. Es decir, todo. Todo lo que puedo nombrar tiene que ver con mi sexualidad. Mi sexualidad tiene más que ver con mi modo de hablar que con mi modo de follar, digamos. Aunque a veces está relacionado. Pero para volver a la sexualidad infantil, que es muy interesante ese desarrollo, ¿no? Es decir, que vemos que el niño no tiene sexualidad. No digo que no va a tener relaciones, no va a hacer el amor con otra niña ni nada, bueno, ya hemos visto que sí, pero ¿no? Que digo que tiene que llegar a una cierta edad. Todos los primeros años, lo sexual como no puede, no tiene desarrollado. El niño tiene 5 años y le encantaría hacer el amor con su mamá, pero no puede. Pues que él ni lo sabe. Pues ¿cómo que no lo sabe? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Él reprimirá, pero él lo sabe. ¿Y todos los que se quieren casar con mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué te crees? Que dice, espero que esta noche papá no venga, que me quiero quedar solo con mamá. ¿Y si es una niña? También. Es que también. El primer amor es la madre, en los dos casos. Que vamos a ver que la niña después no tiene exactamente el mismo desarrollo que el niño, ¿no? Ella va a hacer un recorrido diferente. Pero bueno, digo que hay que llegar hasta el complejo de Edipo. Y cuando llegamos al complejo de Edipo, ya tenemos que reprimir. Y entonces ya nos olvidamos de todas esas fantasías. Que quisimos matar a papá, que quisimos hacer el amor con mamá, que nuestros hermanos lo queríamos matar también. Todo eso se elimina, porque no vale. Era del niño, era del proceso, era de la evolución. Entonces todo eso se reprime. Pero lo reprimido no desaparece, se reprime. Está en situación de reprimido. Y después el niño tiene una época que se llama latencia. Es decir, que ya se olvida de lo sexual. Antes se tocaba y no sé qué, pero ahora ya no. Ya se ha desplazado. Su interés ya no es por lo sexual. Porque también una cosa que me olvidé precisar es cuando ve que llega el hermanito, y aunque no lo vea en su casa, lo ve en la casa de al lado, cuando ve que llega el hermanito, dice, ¿pero de dónde viene este? ¿De dónde ha salido? Y entonces empieza a hacer su investigación. Pero son las 8. Así que tendremos que seguir investigando el próximo día. ¿Cuándo se puso?